Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, La Oficina del Profe Paul. El día de hoy tenemos un gran invitado, fundador de una de las marcas más importantes en la creación de contenido deportivo en el estado de Yucatán. Ha proyectado el deporte a través de las pantallas. El día de hoy tenemos a Bernardo Ramírez, mejor conocido por el ámbito futbolístico y del deporte del estado como Berna. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Berna, bienvenido a este podcast de la oficina del Profe Paul. Es un gusto poder tenerte. Ahora te toca estar de la otra parte, ser el entrevistado. Espero que te encuentres bien. ¿Cómo estás? ¿Ha sido tu día? Hola Cristian, hola Brian, también ahí en la producción. Pues, pues sí, un poquito ocupados hoy. Para cuando estamos grabando esto, estamos cerca de iniciar una copa de zona amateur. Pues la verdad es que pues los últimos días, los previos a las copas, pues sí son bastante cargaditos de chamba. Pero muchas gracias por la invitación. Pues es un honor, ¿no? Te conocemos desde hace mucho, desde jugador hasta ahora como promotor deportivo, como entrenador. En varias facetas hemos podido trabajar contigo, así que muchas gracias por esta invitación. Sí, igual nos da mucho gusto, como te digo, el tenerte aquí, de que tú transmitías los partidos y ahí mi papá, ¿no? Siempre comentando en las transmisiones y ahorita pues tenerte ya de frente y poder platicar un poquito más. Berna, por favor, ¿puedes contarnos un poquito más sobre ti? Pues desde chico siempre me ha gustado el deporte. eh, Afortunadamente ahora vivo pues del deporte. La gente que conoce la página sabe que pues prácticamente de lunes a domingo estamos, si no en una cancha de fútbol, en cualquier recinto que tenga que ver con el deporte o incluso en la casa creando contenido acerca del deporte. Y pues la verdad es que desde muy pequeño, yo siempre que lo platico con la gente que me conoce, mi primer recuerdo, o sea, no sé si a ti te pasa, pero yo sí tengo un primer recuerdo, así que el primer recuerdo que tengo de mi vida es celebrando un gol como el matador, jugando una reta en mi casa ahí no me acuerdo si con mis primos o con mi papá, pero el primer recuerdo que tengo es celebrando un gol como el matador Luis Hernández, cuando hacía el avioncito, un festejo que tenía él, ese es mi primer recuerdo, ¿no? Entonces, pues la verdad sí me siento muy afortunado de pues ahora dedicarme al deporte y que eso pues me mantenga a mí y que también pues le dé ingresos a otras personas. Entonces, pues muy afortunado, ¿no? Y pues desde chico, eh, cuando yo veía, no sé, a Antonio Rosique o a reporteros que estaban encubriendo Olimpiadas o Mundiales, pues siempre decían, está bien chido, estaría bonito trabajar de eso. Y pues ahora a menor escala, pues algo así hacemos nosotros. Has obviamente estado preparándote pues desde pequeño, en la escuela, como comentas, desde pequeño pues ya tienes tu objetivo claro, ¿no? Ujú. Entonces, si nos puedes platicar un poquito más de esta preparación que tuviste pues, para hoy en día pues tener esta marca, ¿no? En el estado. Sí, la verdad que yo desde pequeño tenía como que esa vocación a lo audiovisual. Siempre, creo que en la secundaria o en la prepa hacíamos videitos muy pequeños, no sé, como que reportajes, tipo documentales, o hasta tipo películas. No sé si alguna vez les tocaba a ustedes que en las prepas les hacían tareas. Bueno, en mi generación pues ya comenzaba mucho lo del YouTube, el Face todavía en esa época, pero ya estaba el YouTube que cualquiera podía subir videos, cualquiera podía subir sus videitos o sus blogs. Y pues cierta de esas tareas, tuve la fortuna de que algunos maestros nos enseñaban o nos pedían hacer como que mini películas. Y pues en ese inter de la secu y de la prepa hice algunos porque como que se repetían, creo que era por la generación que ya estaba comenzando a cambiar.
ya estaban poniéndose de moda muchos los videos que te digo. Y aparte te dan puntos extras, Y ¿no? te daban puntos. Y entonces, gracias a esas tareas que nos dejaban en la secundaria o en la prepa, pues creo que fui descubriendo que como que me gustaba eso y a la vez como que me quedaban bien ese tipo de proyectos. Porque pues en ese entonces, de hecho, pues tú tenías una computadora Windows y había un programa que se llamaba Windows Movie Maker, que era así súper sencillo para editar videos. Y para la sencillez de esos programas, pues quedaban bien los videos, ¿no? Recuerdo que en mi casa grabábamos un video, porque yo, para la gente que me conoce de Cancún, yo vivía enfrente de la secundaria y en la esquina estaba la primaria. Entonces, normalmente, pues a todos les quedaba cerca mi casa porque era como ir a la escuela otra vez o terminando la escuela solo cruzaban a mi casa. Entonces siempre en mi casa se reunían o nos reuníamos para hacer las tareas. Y recuerdo que siempre en la esquina o en la calle de mi casa ahí grabábamos los videos, ahí grabábamos las tareas, los proyectos. Y gracias a esos proyectos que hacíamos me di cuenta que pues era bueno haciendo videos, ¿no? Sí. Y de ahí cuando pasé a la prepa empecé a tomar cursos, que de fotografía, que de video. Cuando pasé a la universidad también tomaba cursos, diplomados, participábamos en festivales de cine. De hecho, tengo un corto que dirigimos que lo presentaron en Cannes, en una proyección así como que alterna al Festival de Cine de Cannes, pero al menos Ok. estuve en Cannes, ¿no? Puedo decir que tengo un corto, una película, una mini película que está exhibida en el mejor festival de cine pues, del Ujú. mundo. Gracias a todos esos cursitos que fui tomando, porque en los cursos normalmente el examen que te ponen es hacer una película o un corto, de lo que sea. Y pues y es donde vas conociendo gente, vas adquiriendo experiencia. La verdad es que en ese tipo de cursos o de diplomados conoces mucha gente que al final te ayuda mucho a aprender o a relacionarte con otro tipo de personas. Y, y pues por la misma instrucción pues decidí estudiar algo relacionado a, al- a lo que yo quería hacer, en primera instancia fue comunicación. Inicié estudiando en una universidad de mucho renombre aquí en Yucatán, que es la Modelo, pero pues la verdad es que no me fue muy bien, y, pero vi que había otra carrera de periodismo en la República de México. En ese entonces era el IESI, que es el Instituto de Comunicación Ok. del Estado de Yucatán, que es la primera escuela de periodismo del Estado. De ahí, si tú vas al diario de Yucatán o a Novedades, todos los que están de las generaciones pasadas, todos estudiaron ahí la carrera de periodismo. Entonces, pues ahí, ¿no? Pues tú sabes que cada decisión te lleva a una cosa. Quizás si hubiese seguido en la Modelo no hubiese hecho la página que tenemos ahorita o la mini empresa que tenemos ahorita. O quizás hubiese hecho otra, nunca sabemos, ¿no? Pero pues ¿por qué lo digo? Porque lo creé con dos compañeros de la carrera con los que seguimos trabajando ahorita. Y pues si ellos a lo mejor no los hubiese conocido por estudiar en la República, quizás no existiría No la había página, ¿no? existido la página. Es algo como que inexplicable, ¿no? De cómo se va construyendo el camino de alguien. Eh, la idea que tú, no sé, que tú tienes y de pronto tomas una decisión que después de unos años dices, "Ay, qué bueno que pasó, ¿no? Como comentas, de que si no hubiera sucedido esa decisión del cambio de escuela, eh, ¿qué sería de Zona Amateur? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que el cambio de escuela. Yo me fui de estudiar de Cancún a Valladolid. En Valladolid se cerró la carrera porque solo éramos cuatro y dos reprobaron. Entonces solo quedamos dos. Y nos dijeron, bueno, pues pueden esperar al siguiente curso a que se vuelva a iniciar la carrera y ustedes se integran en el nuevo curso. O sea, era esperar creo que 6 meses para empezar otra vez. O se pueden ir a Mérida, este, se pueden ir a Mérida y les damos una beca del 50% en Mérida, nos dijeron. Y como mis papás vivieron aquí antes de irse a Cancún, pues yo tenía una casa en donde quedarme. Y con el cuate con el que también este, se quedó en la carrera, él también tiene familia aquí. Entonces, pues los dos decidimos venir para acá.
y pues por eso llegamos a Mérida. No era planeado llegar a Mérida, ¿no? Cada circunstancia, como tú dices, te va poniendo en cierto lugar. Y pues la verdad en la modelo pues nunca me sentí tan cómodo, ¿no? Porque, bueno, la gente que sabe el tipo de personas luego que estudian en ciertas escuelas y no me sentía tan cómodo, y en ese momento como que no le echaba tantas ganas a la escuela, como que me valía y, y pues ya, pues dejé de como que de tenerle tanta motivación a ir ahí y, y pues fue que encontré la República y pues ahí la verdad es que sí, pues prácticamente cuando estudié pues eran las mismas materias, las mismas cosas, es muy parecido todo. Más que la carrera pues no es tan exigente como que tú digas, ¿no? Que una medicina o una ingeniería o algo por el estilo. Que esas decisiones eh, que tomaste, ¿no? El venir a Mérida igual te va forjando como persona, ¿no? Obviamente el ya casi independizarte, Ujú. el venir pues ya valerte por ti mismo y saber que cada decisión que tomes de ahora en adelante, pues es una decisión importante, porque pues ya ¿tus papás vinieron contigo o tú solo llegaste aquí? Sí, sí, fíjate que eso es muy interesante ahora que lo mencionas, porque yo cuando salí de Cancún tenía 18, cuando me fui a vivir a Valladolid. Me acuerdo que la primera noche que viví en Valladolid, como está cerca de Cancún, este, pues mis papás me acompañaron, mi papá tiene su camioneta y llevó no me acuerdo si una cama, me llevó pues lo básico, ¿no? Un Ujú. mini refri, lo que entraba Lo que dio en la camioneta. ajá, en la camioneta. El caso es que pues me quedé con ellos, pues ellos llegamos como a las 2 3 de la tarde a Valladolid y pues me quedé toda la tarde con ellos. Pues obviamente en la noche pues ellos se fueron y pues fue la primera noche que yo vivía, o sea, yo sabía que ya no iba a regresar a mi casa, ¿no? Entonces, pues ahí sí me entró el sentimiento. Me acuerdo que esa noche lloré porque sabía que ya no iba a vivir con ellos prácticamente. A pesar de que solo estábamos a hora y media en carretera de su casa, ¿no? Y que yo iba, no sé, cada 15 días. Pero pues no es lo mismo, como tú dices, pues sabes que llegas y comes con ellos o cenas con ellos. eh, y pues sí, sí, sí fue algo que fue un cambio pues en mi vida, ¿no? Saber que pues ya, a pesar de que en ese entonces pues todavía te apoyan porque como quien dice todavía ven por ti porque cuando tú estás estudiando pues te apoyan que no sé que la Ujú. colegiatura, que si necesitas algo para comer, para que tú solo te dediques a estudiar o quizás si trabajas pero aún así sabes que tienes el respaldo de ellos, pero pues no es lo mismo, ¿no? Que vivir 100% bajo el techo de ellos. Y ya cuando vine para aquí, pues ya fue también otro cambio porque aquí pues ya para casi nada iba a Cancún, ya era más largo los viajes. Aquí iba cada vez un mes o un mes y medio a Cancún y pues sí fue aún más el cambio. Y como solo fueron 6 meses en Valladolid, pues cuando yo llegué aquí creo que ya había cumplido 19 porque yo cumplo años en septiembre, pero aún así estaba bien chavito. Porque yo conocía cuates, no sé, después fui conociendo a cuates que tenían 25, 26 y seguían viviendo con sus papás o seguían pues con su familia y, y pues yo sabía que desde los 18 pues ya me había ido. Cuando yo terminé ya la carrera pues ya completamente pues ya mis papás ya no me apoyaban, ¿no? O sea, si necesitaban alguna urgencia o algo pues sí, pero ya no era tan recurrente como en la universidad. Pero sí, eso que tú dices, sí, de independizarte, la verdad es que sí me ayudó bastante porque tú tienes que resolver tus cosas, resolverlo todo. Desde lo más básico, desde la limpieza de tu casa hasta la comida, O si te, obviamente. o si te O si te enfermas, enfermas, tú tienes que ¿quién? ir solo al doctor o cosas por el estilo. Y pues sí, pero la verdad es que sí, sí vale la pena todo, ¿no? Al final de cuentas te da la satisfacción
de que pues tú mismo vas construyendo tus cosas o consiguiendo tus propias cosas. Y cuando llegas a Mérida en la cuestión económica, por ejemplo, tú tuviste que buscar algún empleo aparte de estar estudiando, bueno, al inicio, ¿no? Ujú. O aún te podían tus papás apoyar. ¿Cómo fue esa parte? Porque pues igual es algo complicado, ¿no? Los tiempos, el estudio y el no descuidarlo, ¿no? Cuando ya agarras la carrera ya Sí. en República de México, que es la que comentas que te llevó, ¿no? A terminar en esta parte profesional. ¿Cómo fue esa etapa de valer, bueno, de valer por ti mismo y tanto en lo económico? Sí, la verdad es que mis papás siempre me apoyaron desde que yo estaba en la primaria me decían que yo solo me dedicara a estudiar, y que ellos me iban a apoyar. Pero hubo un momento en que ellos sí tuvieron una crisis, no tan grande, pero no tenían lo mismo que cuando yo estaba con ellos en Cancún. Y, y pues sí hubo un momento que sí, no te digo que en toda la carrera trabajé, pero sí creo que a partir del segundo año de la República me empecé a meter. Pero la verdad es que tuve la fortuna de lo que mismo que te dije hace rato. En los mismos cursos de los que yo iba tomando vas conociendo gente que luego necesita gente en sus trabajos. Y ahí empecé a trabajar en productoras. La verdad es que hice como un año y medio en dos productoras y estaba bastante cómodo los sueldos y pagaban bien. Y como yo estudiaba de tarde, creo que entrábamos a las 5 entonces se me super acomodaba. Y solo eran como 3 días a la semana y luego había producciones que te pagaban, no sé, 5,000 pesos por 3 días. Entonces trabajitos así siempre iban saliendo. Y pues Son Amateur lo iniciamos incluso cuando seguíamos estudiando. Ujú. Este, no nos daba tanto, pero pues ahí comenzaba a demostrar de que sí tenía potencial. Y, y pues nada, la verdad es que no tuve que trabajar toda la carrera, ¿no? Para pagármela. Como yo sé que hay muchas personas que ellas mismas se pagan las carreras y eso la verdad es que es súper admirable por lo que tú dices, ¿no? A veces estudian, no sé, de 7 a 2 y se van a trabajar de 2 a 10 y cuando llegan se ponen a hacer su tarea y se van súper temprano a la escuela. La verdad es que eso es súper admirable. Y luego ves que son las que mejores calificaciones tienen. Sí. Y a mí no me tocó esa parte, pero yo siempre fui muy agradecido con lo que me dieron mis papás. Y siempre lo valoré, ¿no? No me iba así como que descuidaba todo, ¿no? Como sabes que en la universidad hay muchas distracciones. La verdad es que yo siempre fui muy centrado. Y hasta ahorita, ¿no? Siempre he sido muy centrado. Sí sé que en lo que hacemos siempre tenemos que desmañanarnos. Y pues no me desvelo un día antes o algo así. Y en la universidad siempre fui así. No fue de los mejores promedios ni nada, pero pues siempre aproveché todo lo que fuimos aprendiendo. Pero sí, hablando de ese tema, no tuve que dedicarme tanto a trabajar y eso me ayudó mucho a generar muchas conexiones, ¿no? Como te digo, desde mucho tiempo antes fui conociendo gente que me fue conectando en otros lados y creo que fue en gran parte a que pude dedicarme, como se dice, pues a estudiar. Que esta parte, igual lo que nos platicas en cuestión de que de un proyecto, cómo llega ya como tal el nombre de Zona Abatero, cómo eligen Ujú. pues ese nombre que ahorita ya es una empresa que da pues, obviamente empleos y trabajo a muchas personas. Sí, lo mismo que te digo de, de lo de los cursos y de la gente que conoces. Yo tenía un profesor que es así un hippie, ahorita es un hippie. A ver si lo ve el buen Pepe. Lo digo hippie porque se va, una semana está viviendo aquí, luego tiene su combi, así como los ves en las películas. Está en Guatemala, está en Chiapas, está en Bacalar, o sea, todas estas zonas así del país. Está en Oaxaca, siempre en su combi. Y él daba unos cursos de cine, que te dije hace rato. Y y él daba los cursos de cine y con él grabamos varios cortos y,
y mencionó un día que él era amateur, él era amateur, o sea, y nos dijo, este, si tú ves en el diccionario, es algo que, es alguien que hace algo sin esperar nada a cambio. Por eso los futbolistas amateurs no cobran, dice, o los boxeadores no cobran, o no deberían de cobrar, porque si tú lo ves, es alguien que hace lo que hace por amor, o sea, lo que significa en esta onda, no me acuerdo cómo se le dice lo de la composición de palabras, pero es amateur, es de A de amor, Ok. ¿no? Entonces, lo que haces, lo que alguien hace por amor, lo que alguien hace sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, se me quedó muy marcado a mí y a otro amigo que en un momento fue mi contador igual de zona amateur. Él tenía en su estado de WhatsApp, solo tenía amateur, lo tenía puesto en su estado de WhatsApp. Ya ves que puedes poner en tu Exacto. estado una palabra o una frase, y él tenía amateur. Entonces, cuando armamos la página o el proyecto o el programa en ese entonces, pues siempre estuvo de la mano, pues enfocarnos al tema de los deportes no tan reconocidos, porque en ese entonces los periodistas o los periódicos pues siempre publicaban que Venados, que Leones de Yucatán, y muy pocas veces veías reportajes de atletas de alto rendimiento, o en nuestro caso de canchitas, todos querían estar en la estatal o algo así, y siempre fue por ese camino. Y cuando hicimos el logo, pues que tenía que llevar un El corazón. corazón. Y cuando hicimos el eslogan, pues tenía que ser el corazón del deporte. O sea, todo tenía que ser en la misma línea. Pero pues lo de amateur, pues nació por eso, ¿no? Por algo alguien que hace algo sin esperar nada a cambio, o alguien que hace algo por amor. Es una bonita historia el siempre darle un significado a lo que tú haces, ¿no? A lo Ujú. que tú eh, empleas. Por decir un ejemplo, yo el mural que tengo aquí atrás, que es el juego de pelota, un ejemplo, siempre he amado el deporte y siempre he hecho deporte y terminé mi carrera en turismo. Entonces el tener reflejado algo, ¿no? Algo de lo que haces y, pues obviamente termina siendo, ¿no? Tu proyecto de vida. Siempre que tenga una historia, pues obviamente se valora más, ¿no? Y eso que comentas se transmite y se entiende claramente el- la persona que eres y lo que haces y pues obviamente el por qué la marca está establecida en Yucatán y pues obviamente esperemos que pues vaya creciendo aún más, que ya sea reconocida pues en muchos estados y quien quita en toda la República. Sí, normalmente pues cuando hacemos algo, ¿no? Siempre decimos, bueno, ha pasado, ¿no? He trabajado con personas, ¿no? Y que desde que están empezando dicen, pues eso lo vamos a hacer para ganar tanto, para ganar lo otro. O sea, siempre que quizás en ese paso está cuando algunos proyectos fracasan, ¿no? Ver más lo que te va a dar a lo que tú puedes dar en ese proyecto. Y en nuestro caso, pues fue al revés. Quisimos crear un cambio, quisimos crear un cambio y gracias a ese cambio que no se estaba haciendo quizás por acá, nos fue bastante bien. O sea, empezamos a tener muchos clientes y toda la onda. Y digo cambio porque ahorita, pues a partir de la página que vieron que nos fue bien, pues empezaron a salir bastantes páginas. Y yo la verdad es que no lo veo tanto como competencia. Muchas veces nos molestan a mí, o con otras páginas, o con otras personas. A veces dicen que no nos llevamos bien con otras. Pero yo lo veo bien porque lo que nosotros queríamos hacer de darle difusión a ese tipo de actividades ya tiene un montón de difusión porque hay muchísimas páginas. Entonces me siento bien. Si no voy a decir que soy el primero porque ya había unas 2 o 3 páginas antes de nosotros, pero quizás gracias a que vieron que a nosotros nos fue bien, ya la cobertura que se hace ahorita en el deporte del estado, pues tú quieres ver intermedia, hay una página de intermedia, quieres ver femenil, hay páginas de femenil, quieres ver veteranos, hay páginas de veteranos, quieres ver infantiles, hay páginas de infantiles, quieres ver premier, hay páginas de premier. Entonces siento que creamos un movimiento
y el que terminó ganando fue el deporte. Exacto. Porque ahorita ya todo el deporte se ve, todo el deporte se conoce, hay páginas que escriben biografías de deportistas o de futbolistas, hay páginas que hacen reportajes, hay páginas que hacen transmisiones. Entonces los que terminaron ganando fueron ustedes porque los deportistas si quieren una foto le pueden hablar a alguien, le saca su foto. Si quieren una transmisión le pueden hablar a alguien, le saca su transmisión. Si quieren solo entrevistas pueden hacer una entrevista y lo sacan en sus programas. Entonces los que fueron ganando fueron ustedes como deportistas porque tienen ese reconocimiento también porque es muy válido, ¿no? Que los deportistas quizás ahorita nosotros los vemos que ya están triunfando o no sé, pero no sabemos cómo empezaron. Y ya todos tienen su reconocimiento porque también es difícil ser deportista, entrenar después de ir a trabajar, irse a jugar los fines de semana. Y entonces todos ya tienen su reconocimiento en el lugar que quieran. Y me siento bien porque cada vez hay más reconocimiento para ustedes y cada vez valoran más lo que también ustedes hacen. Que yo tengo una historia, lo que te comentaba de mi papá, ¿no? Que siempre comentaba las transmisiones. A nosotros nos costaba trabajo, pues, el verlos. De antes eran puras llamadas y vas cosechando como que los logros y, pues él no se entera hasta después. Y cuando empiezan las transmisiones, yo siempre tenía la idea de que, pues, me gustaría que mi papá me vea jugar, ¿no? Y recuerdo mucho el juego de estrellas que se hizo en Jalachó, Ujú. que terminando el juego de estrellas ganamos, bueno, el equipo donde estaba ganó y hace una transmisión, si no me equivoco fue Felipe, y pues ahí dije, ahí me va a ver mi papá, gané el juego de estrellas y ahí le dediqué unas palabras y todo. Y el que haya llegado pues a Estados Unidos ese mensaje, como te digo, para nosotros es una de las historias que yo siempre tengo guardadas, tengo la imagen allá, de decir, por fin, ¿no? Por fin logré hacer que mi papá vea este logro y que es parte de lo que tú dices. A veces hay historias que ahorita que te estoy contando, de que llega a impactar la vida de una persona, ¿no? En el caso, pues en lo personal te lo cuento, a mí sí fue un momento inolvidable para mí, esa entrevista que me hicieron. Y lo que pues tú dices, creo que como pionero y como de los primeros que iniciaron esta eh, ya profesión, ¿no? Porque ver que ya está creciendo y ya muchas historias se están contando, me imagino cómo debes sentirte. Sí, si no te acuerdas de ese juego de estrellas, si no me equivoco, creo que solo fuimos nosotros y los chavos que le transmitían a Jalachó, que creo que era fútbol 120, fútbol 180, algo así. Creo que fue en el 2019, 2020, ¿no? Algo así, ¿no? 2018. Y ahorita cuando vas a los Juegos de Estrella, ¿cuántas páginas hay? Hay como 10 o Sí, 15 fotógrafos, hay como 5 transmisiones. Entonces todo ese movimiento que se ha generado está bastante padre. Y y pues obviamente, pues te digo que yo no lo veo competencia porque pues yo solo o una página sola no podría cubrir todo lo que claro. hay en un estado como Yucatán que tiene tanta gente jugando o haciendo deporte, ¿no? Entonces sí se necesita mucha gente para que se cubra. Y creo que eso está padre, ¿no? Que pueda llegar tanto a cada uno, ¿no? Por ejemplo, hay ligas municipales, hay ligas estatales, hay ligas muy locales, hay ligas, pues de una Sí, colonia, exacto. y pues que cada colonia o cada liga pueda tener su propia, transmisión, pues está chido. Y, y pues ahí va creciendo, ¿no? Todo, así como crece el deporte, también pues crece la difusión. Exacto. Y es algo que, pues la verdad a todos les beneficia y a todos les agrada que salga su foto Ujú. y salga su video y tengan ese momento capturado. Ahorita hasta los árbitros ya se pusieron de moda, no sé si lo viste, que cada vez los árbitros sacan sus fotos, los contratan para los árbitros. A mí me tocó que 2 o 3 árbitros me contrataron para tomarles Ah, fotos sí, sí he a visto los imágenes árbitros. de ellos. Y está chido también. También ellos se merecen no solo que Sí. les estén insultando, ¿no? Su También reconocimiento. sus fotitos. Habías comentado que hay el periodismo de Diario Yucatán, novedades, alguna
de esas como que te interesó o tenías como que esa idea de, voy a terminar y voy a entrar en esta parte del periodismo? ¿O siempre fue enfocado en esta parte de cine, crear Ujú. videos? Sí, siempre te da como esa espinita de trabajar en algún medio importante, ¿no? Este, quizás si yo hubiese estudiado en otra generación, una, dos o tres generaciones antes, que los medios digitales aún no habían explotado, quizás sí me hubiese ido por ese tipo de empresas. Porque sí, lo que tú dices, normalmente las universidades te vinculan a las empresas grandes, Mm, pero porque hace, no sé, 5 o 10 años no había este auge de las redes sociales. Por ejemplo, los podcasts antes no eran tan fácil de hacerse. Tenías que tener mucho equipo, capital o producción. Ahora lo podemos hacer como que en un espacio que tú puedas acondicionar. Y lo mismo pasó con los blogs, ¿no? Antes tú tenías que trabajar en una imprenta o en un este o en un medio para que te publiquen. Ahora tú mismo te puedes publicar, ¿no? En los blogs o incluso tú mismo puedes pagar tus libros o sus libros digitales. Y, y pues con todo el boom de las redes sociales, pues la verdad es que sí está, pues vas viendo que puedes crear cosas por tu misma cuenta. Yo trabajé en un periódico en Cancún, hice mis prácticas justamente en Novedades, ahí con el buen Héctorín que me sigue, a veces platicamos, este, y con él trabajé como 6 meses. Y pues la verdad es que sí está padre. O sea, está padre estar en la redacción, ver que publican lo que tú escribes. O sea, es diferente que ver publicado así en letra lo que tú escribiste, ¿no? Es bastante diferente. como los deportistas, ¿no? Un ejemplo de antes aquí en el estatal. Metes gol y esperas el periódico del día siguiente para ver tu nombre Ujú. pues escrito, ¿no? De que tal jugador metió gol. En tu caso era similar, ¿no? Pero el nombre es Sí, el que salía abajo. abajito Sí. del que escribe. Sí, de hecho yo tenía los periódicos. Cada vez que salía algo mío, lo agarraba la parte del periódico y los iba guardando para, pues, como que para un recuerdo, ¿no? Y pues es diferente. Conoces a los diseñadores, a los que van y venden publicidad, a los que, a los editores, pues es diferente. Y pues la verdad es que sí te ayuda mucho también a saber qué hacer después en tu propia marca, ¿no? Por ejemplo, eso de la publicidad, saber que también tú lo puedes vender, o sea, para tu causa. eh, pues el tema del diseño gráfico que ayuda en todos lados. Pero, pero sí te digo, quizás si yo me hubiese graduado 2 o 3 generaciones antes, porque 1 o 2 años cambió muchísimo este, pues el tema de las redes sociales, ¿no? Recuerdo que cuando nosotros iniciamos en Zona Amateur ni siquiera se hacían las transmisiones en vivo. O sea, tú las hacías solo con tu celular y ya. No podías hacer lo que se hace ahorita. Por eso te digo, quizás si 1 o 2 generaciones antes me hubiese pues ido a otra rama. Oye, y un ejemplo, ahorita ya entrando en esta parte del son amateur, crean el proyecto durante la carrera. ¿Recuerdas cuál fue pues, la primera grabación que ya hicieron? Ya como tal, la transmisión en vivo, o en Ujú. ese caso, si iniciaron con con algún video o algo, igual si nos puedes comentar un poco. Sí, pues te digo, Zona Amateur nació en la universidad y, y de hecho ni siquiera era de deporte, era como que quería yo hacer un blog, pero de música, de libros, cosas por el estilo. Y, y luego fui viendo que conocía a mucha gente de deporte. Yo conocía a un cuate que se llama Sergio Sánchez, no sé si alguien lo ubica, y él era seleccionado de handball que es fútbol, como fútbol y básquet, pero con la mano.
O sea, combina el fútbol y el básquet. Y, y metes gol y así. Y él era seleccionado de handball. Y un día le dije que quería hacer el proyecto, que si lo podía entrevistar, porque el handball es como que acá no se juega tanto y él se iba a jugar a Monterrey o a Colima. Me acuerdo que él estaba seleccionado en Colima, o sea, estaba registrado como que era de Colima y jugaba con ellos los nacionales. Y era seleccionado nacional. Entonces tenía buena carrera él. Y yo le dije, oye, ¿crees que te pueda entrevistar? Me dijo, sí, sin problema. Porque yo lo conocía a él en la cancha. Cuando yo Mm, me... Cuando yo hice ese inter de que me fui de la modelo para irme a la República, este, esa historia está padre igual, porque ahí conocí a mucha gente que ahorita trabajo mucho con ellos. Entonces yo me fui a la cancha donde juegan Foot 7 y en la cancha estaba abriendo apenas las instalaciones de Foot 7 y estaban contratando los cronos. Entonces, la primera generación de cronos de la cancha está muy chida porque está Sergio, que es seleccionado de handball, estaba Jorge Ortiz, que es el árbitro que ahorita está en la Liga MX, no sé ujú. si lo ubicas, Jorge Ortiz, que fue cuarto árbitro con Sergio Ramos, cuando debutó Sergio Ramos o sus primeros partidos de Sergio Ramos. Jorge Ortiz es un árbitro de Yucatán y él estaba en esa primera generación de cronos de la cancha. Y estuve yo y creo que éramos cuatro. No me acuerdo quién más estaba, pero de esos tres sí me acuerdo. De Sergio, de Jorge y yo. Entonces yo lo conocí a él ahí, creo que fue por ahí del 2012. Y como 5 años después que creamos Zona Amateur, pues yo como lo agregué al Facebook en ese entonces, pues yo veía lo que él hacía, que se iba, por ejemplo, él creo que ya se fue incluso hasta los Emiratos Árabes a jugar handball, a un mundial. Entonces toda esa trayectoria que él mostraba en su face, pues yo lo iba viendo. Y un día, cuando ya estaba el proyecto a punto de estrenarse, nosotros hicimos unos videos, como 2 o 3 videos para lanzar Zona Amateur. Y eran como unas entrevistas, así como lo que tú estás haciendo ahorita. Y él fue el primero que entrevistamos, Sergio Sánchez, y nos platicó de su carrera, de sus torneos, de sus logros. Él estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos y y él fue el primerito. Y en esa entrevista que le hicimos, al día siguiente jugaron una final en un torneo que hicieron ellos acá en Yucatán. Y en ese torneo nos dijeron que había un nacional de handball que era en Querétaro. Y nos dijeron que si queríamos ir, que era creo que en 1 o 2 semanas de esa entrevista. Y pues le dijimos, vamos a ver si nos da pues el tiempo. Porque ya habíamos salido de la universidad. Y pues al final sí se dio. Entonces de la primera entrevista pasaron como 2 semanas y tuvimos nuestro primer nacional, como quien dice, y nuestro primer viaje. Y ahí te digo que hicimos nuestra primera transmisión, pero era así súper, súper austera, ¿no? Solo era la cámara agarrada, o sea, el celular agarrado y la cámara y siguiendo, ni siquiera narrábamos porque no le entendíamos tan bien al handball, solo decíamos los marcadores. Y fue ese nacional en Querétaro. Esa vez fueron un equipo femenil y un equipo varonil de Yucatán. Y, y pues por eso te digo que estuvo muy chistoso porque conocimos a Sergio no sé, en el 2012 y como 5 años después lo entrevistamos y gracias a esa entrevista nos fuimos a nuestro primer nacional y pues la verdad, quieras o no, pues estar en un nacional, pues la gente te voltea a ver Exacto. y la página se empezó a conocer, a conocer, a conocer, y de ahí nos empezaron a invitar a más eventos, a más eventos, a más eventos. De ahí nos invitaron a cubrir un nacional, pero ya completo, no solo a Yucatán, sino que todo el nacional, pero de otra disciplina que era tenis de mesa. Y de esa de tenis de mesa nos invitaron a un internacional que era como un centroamericano. Ese fue en Cancún. Pues el tenis de mesa es muy visto, ¿no? Como quieras o no, estar en un nacional o en un campeonato internacional te da mucho, como que mucha exposición. Y pues de un evento a otro nos empezaron a invitar a cada vez más eventos. Y, y pues todo nació de conocer a una persona en un trabajo
que es lo que te dije desde hace un ratito, ¿no? Que en cada lugar puedes conocer una persona que a lo mejor te va a poner en otro lugar, aún más importante. Que es algo de lo que estábamos comentando, ¿no? De esas cosas que da la vida, que cuando pasa el tiempo y llegas a un punto y volteas a ver atrás y dices, oye, todo el camino que se Ujú. construyó por una circunstancia, ¿no? Y por lo que pues estamos escuchando, toda la carrera, la primera carrera que empieza Zona Amateur lo hace por fuera, empiezas con puros nacionales, Ujú. que yo hubiera creído, bueno, yo creía que primero empezaste, ¿no? Con lo local y pues ese camino bendecido, ¿no? Del empezar con nacionales. Y en este caso, Berna, ¿cuál ha sido pues la lucha de tu parte y comentaste igual que lo creases con otros compañeros, ¿cuál ha sido la lucha para, pues obviamente ya tener pues esa marca establecida en el estado? ¿Qué dificultades has tenido para este posicionamiento? Sí, sí, sí. La primera que nos tocó cuando, cuando empezábamos pues la marca, como hablábamos mucho con medios, perdón, con deportes que no eran tan populares, ese tipo de medios pues los cubren los reporteros tradicionales, ¿no? Entonces cuando empezábamos a trabajar con los deportes, a ellos lo que les gustaba mucho era que nosotros íbamos, no sé, a las 7 8 de la mañana y nos quitábamos hasta 2 3 de la tarde cubriendo sus eventos y hacíamos fotos, videos, las entrevistas, algo que no estaba tan hecho aquí en ese entonces. Los medios tradicionales pues a veces solo sacaban los resultados o los boletines y nos tocó mucho que cuando empezábamos a hacer eso nos empezaron a, no sé si decir atacar o a decirnos que no estaba bien lo que nosotros hacíamos, porque como que estábamos transformando un poquito la forma en el que se hacía el periodismo, porque obviamente nosotros veníamos de otra generación, la que te digo, ¿no? De hacer videos, hacer fotos, y los medios de aquí no lo hacían tanto así. Y, y eso fue como que chocábamos mucho con ellos, porque como que no nos aceptaban eh, al principio en el gremio de los periodistas de aquí, porque te digo, ellos estaban muy acostumbrados a la escuela de solo escribir, sacar la nota y ahí quedaba la cobertura. A veces solo iban a las ruedas de prensa, perdón, solo iban a las ruedas de prensa y no sacaban más allá. En cambio nosotros, más que ir a la rueda de prensa, íbamos a los eventos y ahí sacábamos todo el contenido, todo el material. Y sí fue como que un poquito como que te desanimaba al principio, porque sí sentías que cuando llegabas como que te hacían malas caras o como que te hacían de menos porque no eras de un diario de Yucatán o de un Por Esto o de un Novedades o de un Cipse. Y, y como nosotros al principio, nosotros no era como que era autónomo. No es que tengamos un patrocinador que nos pagara. Si íbamos a Progreso a un maratón, que nos pagara por la gasolina. Si íbamos no sé, nos tocó ir a Valladolid, nosotros costeábamos ir a Valladolid porque hubo un fin de semana donde hicieron varios eventos. Nosotros nos costeábamos los primeros meses, todo salía de nuestras bolsas. Que si nos teníamos que quedar a dormir ahí, nosotros conseguíamos donde quedarnos o comer o la gasolina para ir, todo, todo, todo. Y y no era así como que tengamos un patrocinador que él nos dijera, ah, bueno, ustedes. Porque al principio pues, era muy difícil cobrar, Sí. nadie nos conocía ni nada. Y eso fue de las primeras como que decías que no entendías por qué te decían esas cosas. Y sí como que te sacaba de onda porque ni siquiera nos metíamos con ellos o que nos quisiéramos hacer de más porque hacíamos otras cosas o que digan que les queríamos quitar clientes o no sé cómo ellos lo veían. Esa fue una de las primeras. Eh,
Y pues obviamente luego ver el tema de cómo mantener pues la marca. Yo te decía que yo trabajaba con dos productoras y hubo un tiempo en el que se combinó, que ya teníamos bastante presencia en eventos y, y pues obviamente como ya habíamos marcado un rumbo de lo que estaba haciendo la página, pues yo siempre que empiezo un proyecto siempre es muy constante, ¿no? O sea, no Sí, me gusta empezar algo y saber que lo voy a dejar a medias. Y pues te digo que la marca pues no generaba, pues obviamente llevaba como 5 o 6 meses, ¿no? mm, O quizás el primer año estuvo todavía, pues prácticamente era como un hobby y tenías que ver de dónde comer. Y yo tenía pues los dos trabajos. Entonces uno era como que de 9 de la mañana a 2 o 3 de la tarde. El otro se combinaba, a veces era como que de 8 a 5 o a veces era de 4 a 7. Entonces terminaba uno y me iba al otro o terminaba uno, íbamos a grabar. Entonces hubo un momento en el que pues obviamente pues llegaba a veces a las 8 o 9 de la noche y a editar o a sacar cosas de la página y al día siguiente pues me iba a trabajar todo el día y los fines de semana pues a los eventos. Entonces hubo un momento en el que pues te pasa un poquito de factura eso. Y como yo yo cuando estaba más chico pues era como que más, ahorita quizás no me conoce, la gente que me conoció más chico sabe que era muy como que peleonero o que muy enojón, entonces por cualquier cosita como que me estresaba además. Y hubo un momento que yo empecé a como que a sentir dolores, mm, así como que mi brazo, como que hormigueos, luego empezó a sentirlo aquí, luego por aquí, y a veces como que hacía así y me empezaba a doler. Y hubo un día que yo me iba a ir, lo recuerdo muy bien, me iba a ir, entraba creo que a las 9 a trabajar, y me iba a ir a trabajar, pero ya estaba sintiendo esos dolores cada vez más frecuentes. Me iba a ir a trabajar y, y pues me subí al coche. Y cuando quise prender el coche empecé a sentir el dolor, pero así muy cabrón, muy cabrón. Así como que ya a punto de que me pase algo. Me desmayo, no sé. Y como pude, entré y me volví a acostar en mi cama para que se me pase. Como pude y me volví a acostar. Y, y lo primero que me acuerdo que hice fue que le avisé a mi jefe de ese entonces, que era así como nosotros, de 30, 35 años en ese entonces. Así como de nuestra generación, ¿no? Entonces pues, nos llevamos así de cuates. Obviamente en el momento de trabajar, pues se trabaja. Y le dije, oye, fíjate que no me siento muy bien, creo que voy a tener que irme al doctor. Tuve unos dolores y no lo aguanté. Y ¿crees que haya problemas si me voy al doctor? Y te aviso cualquier cosa. No, vete al doctor de una vez si quieres, no te preocupes. Ahí nos vemos mañana si no puedes, me dijo. Y directo me fui al doctor y le dije lo que me estaba pasando y me dijo, no, pues eso es un síntomas como que de estrés, me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo tenía creo que como 23 y tienes que estar con cuidado porque no sé qué. Y me mandó a hacer unos análisis y ya cuando él los leyó me dijo que mi estrés lo tenía así como que el doble o el triple del nivel que debería de estar. Y me dijo, tú estás muy chico para que tengas ese tipo de niveles. Tú estás a punto de que te dé un infarto, me dijo. Y, y, y y además como todo el tiempo estaba en la calle, o sea, te digo que no se me iba desde las 8 rezaba 9 10 pues siempre estaba comiendo en la calle. Y todos mis niveles estaban muy mal, que el colesterol, que esto, que lo otro, porque lo primero que ves en la calle comes. Y me dijo, si tú sigues así, no te auguro más de 2 años, me dijo, porque tú tienes que empezar a hacer deporte, tienes que comer bien, dormir bien, si tienes mucho trabajo, tienes que ver qué hacer, porque sí, la neta está muy mal tus niveles, me dijo. te dio un aviso, Ajá, ¿no? me dio un aviso. Y y si eres enojón, tienes que bajarle ese tipo de cosas, relajarte más, y no sé qué, que por allá, que por acá.
y le dije, y me dio obviamente tratamiento para regular los niveles, me dio dietas, me quitó varias cosas. Obviamente me dijo que debo dormir mis 8 horas o lo que sea para que todo se nivele. Y como que en ese momento pues te das cuenta, ¿no? Que de nada sirve hacer todo lo que haces si tú no estás bien, pues de todos tus sentidos. Y ya afortunadamente todo se niveló. Y desde eso pues tú sabes que a veces te preocupas de más por las cosas, ¿no? No sé, no prende un micrófono o lo acabo de comprar y se me echó a perder y dices, ching, ¿cómo voy a comprar otro? Y te das cuenta que siempre todo se puede solucionar y hay cosas de las que te preocupas que ni siquiera están en tus manos. Siempre que platico con alguien me dice que está preocupado por algo, siempre todo tiene una solución y a veces nos preocupamos de más por algo que ni siquiera está en nuestras manos, que ni siquiera nosotros podemos resolver y a lo gratis nos preocupamos, ¿no? Entonces esa experiencia que tuve en ese momento, pues la verdad me ayudó bastante, ¿no? Pues a ser más relajado, a ser más tranquilo, igual más agradecido, pues porque todo pues pasa por algo, ¿no? A veces a lo mejor una oportunidad se te cerró grande, y a lo mejor viene otra aún más grande. Y, pero pues sí, ese fue como que también como que un despertar, porque a veces quieres hacer todo en un mismo momento y pues las cosas no funcionan así. Todo tiene que llevar su cierto proceso. ¿Qué es como te decía, es este aviso que te da el cuerpo de Ujú. tienes que descansar sí o sí? Pero igual es una situación que complicada, ¿no? Es una decisión complicada de que hasta posiblemente te estreses más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te dicen, duerme tus 8 horas, tienes dos trabajos y obviamente entre el tiempo libre que tienes para descansar es el tiempo que Ujú. tienes para editar y el ya no hacerlo, te entra esa preocupación de ya no puedo y qué voy a subir, ya no estoy moviendo tanto la página. Entonces, desafortunadamente todo lo que nos pasa en el día a día te genera un estrés, ¿no? Sí, sí, sí. Que si no llega el camarógrafo, que si no llega y empezar a acomodar todo lo que tienes que tener preparado, literal todo te genera un estrés, pero algo bueno, ¿no? Que te pasó es que ya lo sabes controlar y como dice, ¿no? Pues ya ni modo, si ya pasó, lo dejo y pues que siga el show, ¿no? Sí, además esa adrenalina que te da, ¿no? De pues saber que estás haciendo muchas cosas. A mí me pasa mucho cuando llego, no sé, de una semana así súper cargada de eventos o de grabaciones o de lo que sea. Y llegas al último día y la satisfacción de que llegas y dices, ah, no manches, lo logramos, ¿no? O saber que lo lograste todo, ¿no? Lo que querías hacer, también eso te motiva un montón, pues saber que eres capaz de lograr varias cosas. Y pues toda esta parte complicada que se vive detrás de cámara, nosotros vemos el partido, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, no nos damos cuenta pues de todo lo que pasa detrás, ¿no? Pues el ir al partido, el instalar todo, la porra, el dónde te vas a instalar, el dónde vas a agarrar corriente, todas esas exigencias que tú haces han hecho que la marca de Zona Amateur, pues realmente ahorita sea eh, muy reconocida en el estado. ¿Cómo has visto el crecimiento de tu marca? Y pues obviamente los seguidores, creo que una vez me observé los seguidores que tienes en la página y dije, no había dado cuenta, yo entré a la página, veo la transmisión, pero después dije, empecé a checar o ver bien lo que es la página y vi tus seguidores y ya estás arriba de los 70, ¿no? 70,000 o ya subiste más. Sí, va a llegar a 79, creo. 78, 800 creo que tiene hoy que lo estaba viendo. Sí, eso de los seguidores, pues la verdad es que al principio sí me preocupaba mucho, ¿no? O me importaba más bien mucho o sea, no sé, como que al principio te importa mucho el tema de los seguidores.
te estresas porque dices, "Ay, ayer tenía tantos y hoy solo tengo tantos, o sea, no ha subido tanto". Pero pues no, al final no es tan, al final te termina dando como que igual, porque tú disfrutas lo que haces, ¿no? Este, vas, bueno, lo que te dije al principio, me gusta mucho el deporte desde chico y saber que ahora puedo vivir de eso es una satisfacción muy grande porque pues no todos tienen esa fortuna. Por ejemplo, hay futbolistas ahorita de los que le hablan, ¿no? De la talacha, que incluso pueden ser que ganen más que los futbolistas profesionales. Me imagino que ellos también deben sentirse muy bien que su talento los esté llevando a muchos lugares, a muchos lados. Y en mi parte, pues también me siento muy bien así, porque por ejemplo, cuando me voy a los municipios, saber que a mí también me gusta mucho viajar, este, por ejemplo, ahorita que me fui con Fabio, que vino hace poco, me fui con él a Guadalajara. Yo siempre había querido conocer, bueno, a Jalisco como tal. Yo siempre había querido conocer Jalisco y saber que fui, que me pagaron mis vuelos, mi hospedaje y aparte me pagaron mi trabajo y conocí otro estado. Esa satisfacción te da mucho saber que pues todo lo hace tu, tu trabajo y al final, como te digo, los seguidores pues sí te sientes bien de decir que la gente te siga, pero termina quedando en un cierto segundo plano. Porque pues a la vez los seguidores te ayudan a que muchas marcas te quieran apoyar o patrocinar o algo así. Pero no es como lo que, la clave, ¿no? La clave es más que nada la consistencia, que por ejemplo no dejes mal a un cliente, que no llegues tarde a los partidos, o que no llegues como tal, o como que, o como que le des la misma importancia, ya sea un partido de una canchita, este, de un torneo de una canchita a un partido de una final de una estatal, ¿no? Que le des ese mismo valor a esas finales que sabes que a lo mejor tienen menos audiencia a una como una de una final de un estatal o de un nacional que sabes que va a reventar la audiencia. Pero al final de cuentas sabes que le das el mismo valor a las dos, pues eventos. Y así nos pasaba mucho. De hecho, de ahí nació la página. De ahí nació la página y de ahí nos dimos mucho a conocer porque nosotros cuando empezábamos a la canchita que nos invitaran, a que fuera en donde sea, íbamos. Y eso le gustó a la gente, ¿no? Que no éramos como que decir, no, no vamos a ir a esa porque quizás la transmisión la van a ver 10 o 20 personas. Porque si nos tocaba que 3 4 personas veían los en vivos. Y al principio te quedabas así de como que no sabías cómo narrar. Porque sabes que a lo mejor solo lo están viendo 2 o 3 personas. Y yo a veces veo las transmisiones para ver que se esté viendo bien. Obviamente una es la mía que estoy checando la transmisión. Entonces solo te están viendo 3 personas. Pero llega un momento en el que dices, pues si me están viendo 3 personas, lo voy a hacer lo mejor para que esas 3 personas lo disfruten. Ya sabes. Sí. Aunque te vean 2 o 3 personas, pero esa persona se merece ver la mejor transmisión que le puedas dar. Y ese tipo de cosas nos ayudó mucho, ¿no? A crecer. Y pues obviamente fue que los seguidores fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y, y este, y pues en ese sentido, ¿no? Te ayuda bastante. Igual los seguidores, pues también, cuando los que tienen muchos seguidores, pues sí monetizan bastante. Ujú. Los que tienen en un rango como nosotros, pues monetizan, pero no tanto. Que es algo, creo que muy importante, eso que estás comentando, ¿no? Para los que están creando contenido. Un ejemplo, ahorita nosotros que estamos iniciando con ese proyecto, el escuchar esta historia de los seguidores, de que tú sigues trabajando y disfrutas lo que haces, Ujú, porque si es una realidad, sí te estresa un poquitito el ver que pues subes un video y a lo mejor no pensabas que iba a ser un boom y no, no le dieron tantos likes, ¿no? ujú. Y esos números, si no sabes entenderlo, que es lo que te comento, puede ser que te genere una molestia, pero pues Sí, al final de todo, tu trabajo es el que va a estar hablando por lo que estás haciendo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, definitivamente porque
En nuestro caso, así como ustedes ahorita, grabamos un video, no sé, un día. Pon tú, este día que estamos grabando es 1 o 2 horas de grabación. Pero de ahí viene 1 o 2 o 3 o hasta una semana de edición dependiendo de qué tanto le trabajes. Porque nosotros sí le dedicábamos, hace poco grabamos un video con una chica de MMA y creo que a Jesus, que ahorita nos está ayudando con la edición, le tomó creo que semana y media en editarlo, porque él es muy perfeccionista en lo que él hace. Entonces, pues desde que cortó la entrevista, le metió los imágenes para ilustrar, así, en lo que se revisaba. Y en total fueron como semana y media de edición. Y y a veces los videos pues no pegan tanto como tú dices. Y saber que hiciste, no sé, 2 o 3 semanas de trabajo y que el video no se mueva tanto, te genera así como que cierto desánimo. Pero la verdad es que vale más en esos tipos de contenido que se dé a conocer esa historia o que la misma persona cuando lo vea sienta algo o que otra persona cuando vea ese video, no sé, quizás una persona que ve el video dice, ah, nomás esa muchacha tanto se ha esforzado, la voy a apoyar con tanto, ¿no? A su próximo mundial la voy a patrocinar. Saber que ese tipo de videos, tu trabajo, con que una persona que la vea y que genere algo con eso, pues con eso ya yo siento que ya ganamos, ¿no? Con que una persona conozca la historia de una persona, de un atleta y se inspire o quizás empiece a entrenar, no sabes si esa persona, gracias a ver ese video, va a ser el próximo campeón de algo. Sí. Y siento que vale mucho más eso que a tener 2 o 3 millones de reproducciones. Porque ahorita lo que se hace viral son puras tonterías. Tú ves un video que no sé, que le dieron un zape a alguien o que un payaso, ¿no? Ahorita que está en tendencia, El le payaso. pegó a un chavo en una posada y cuántas reproducciones tiene. A la gente le gusta más ese tipo de cosas. Por eso te digo que yo en ese momento que entendí que la gente lo que le gusta no es nuestro contenido o nuestro contenido no es tan viral como ese, pues te deja de preocupar tanto, ¿no? Porque sabes que cualquier cosita se puede hacer viral, que ni siquiera aporta valor, pero sabes que tu contenido, con que 1 o 2 o 3 personas le genera un cambio, ya ganaste mucho más que esos millones que solo lo hacen o a veces solo por molestar, se hace viral ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo del payaso, ¿por qué se hizo viral? Solo por grilla, por carrilla, por todo. El Entonces, payaso. entonces, el tema de las redes, pues a veces es más lo que puedas generar o que puedas cambiar en algo, o inspirar, a que sea algo que te vas a hacer famoso por un video, ¿no? A veces hasta esa misma fama que te generan, ni siquiera sabes cómo la vas a soportar, porque como bien te pueden decir buenas cosas, te pueden atacar, y en vez de que te ayude a ser viral, te vas a sentir peor. Hay mucha gente que no sabe cómo manejar ese tipo de cosas, porque en vez de que les ayude, les empiezan a atacar, hasta cierran sus redes Ya. por Como momentos. el de la pelea de box de Sí, este Salvador ese que mero. llegaron, según llegó, pues esta pelea a acaparar mucha atención del público y termina la pelea y le sale mal a él y terminó cerrando un rato Sí, sí, sus sí. redes Sí, a sociales. veces no sabes ni lo que te va a hacer viral, te va a hacer bien o te va a hacer mal. Y solito van llegando ese tipo de seguidores, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, como tú dices, esos dos creadores de contenido, uno era de una cosa, otro era de otra cosa, y el que ganó en ese entonces su contenido es como que más documental, más lo otro, tiene su propio contenido, ¿no? Entonces cada Exacto. contenido puede ser que tenga su público y nunca sabes, ¿no? Por ejemplo, el podcast de Josgar Gutiérrez, Ajá. que él en su carrera no fue tan bueno como quieras, si lo quieres decir así, era muy criticado, pero ahora su podcast es una locura, ¿no? Entonces, y siempre va a haber un cierto público que le guste tu contenido, pero creo que la clave en los creadores de contenido pues es la constancia y pues hacerlo bien siempre, ¿no? Yo siempre he tratado de nuestros contenidos que sean bien, no meternos en polémicas o generar contenido amarillista solo para tener likes. O sea, siempre nuestro contenido es como que tratar de hacerlo positivo. Sí, de hecho nos pasó, bueno, me pasó con Lore, la campeona del mundo en Street Ujú. Soccer.
vino y subimos el video. Y como tú dices, una persona me mandó un mensaje para decirme, oye, qué buenísima estuvo la entrevista de Lore. Y yo me quedé así como que hay gente Ujú. que lo está viendo. Y yo creo que, pues como te comento, es una parte importante el que pues un experto de los medios dé estos consejos, ¿no? Que para eso igual buscamos pues esas entrevistas que son em, entrevistas como de superación, de esfuerzo y dedicación, y las personas que nos ven pues detrás de la pantalla entiendan estos mensajes que se les da y les sirva, ¿no? Para que pues sigan luchando por sus sueños. Y pasando una preguntita, Berna, obviamente has estado en demasiados momentos, en demasiados eventos. No sé si me puedes dar ese top 3 de momentos importantes en los cuales has estado tú. Los nacionales que hemos tenido aquí en Yucatán han sido como que un parteaguas porque, eh, pues como te digo, nosotros empezamos acá en Yucatán, pues yo no conocía a nadie del medio. Yo cuando llegué a Mérida, pues tenía, te digo, 18, 19 años. Hay muchos de los que hacen páginas ahorita que eran futbolistas, por ejemplo los amigos de Garra, ellos eran futbolistas, entonces conocían a todo el medio. eh, o, o algunos, por ejemplo, el papá de Saúl, que estaba Ujú. con toda la directiva, los de TV Sports, no recuerdo muy bien cómo se llama. Pero yo cuando llegué no conocía a nadie de, del medio. De hecho, te digo que nosotros ni siquiera iniciamos con fútbol. Y pues llegar a un momento en el que te den un nacional para que tú lo transmitas en algún momento para pues para todo el país o para todo el en este caso, ¿no? Sí, todo el país. Pues creo que ese puede ser uno. Ahora que mencionamos lo del Mundial del Fut 7, Ah, ese sí. pues, tiene que entrar en el top porque porque sí fue una algo histórico porque en México en ese sentido y pues en muy pocas ha sido campeón del mundo, ¿no? De fútbol. Si hablamos de fútbol soccer, pues sub 17 y, y ese fue bastante bueno porque habían, habían perdido antes, ya lo habían perdido contra Brasil y en este lo ganaron. Y además como fue el mundial, sí se sentía como si fuera un mundial de verdad, ¿no? Todo lo que hizo el estado de, pues en De Puebla, Puebla. cómo lo armaron, todo lo que se vivió ahí, las canchas llenas todos los días, este, y pues fue una muy buena experiencia, porque además conocías la historia pues prácticamente todos los que estaban inmiscuidos en eso, ¿no? Tuvimos la fortuna de trabajar con la liga previamente, y pues se sintió como que parte de nosotros, porque también nosotros veíamos cómo se hacían, este, cómo consiguieron pues también que les den la sede y todo. O sea, no solo fue el mundial, sino fue todo lo que Todo había lo que detrás. armaron. Y además que se había cancelado creo que 2 años por la pandemia. Fue, fue fue algo muy padre. Y pues quizás no es un evento, pero igual la pandemia nos dio un realce muy bueno. Porque en la pandemia pues se suspendió todo. Y, y fue un año que no había nada de actividades. Y y pues fue un momento en el que decidimos, o sea, tuvimos que decidir qué hacer, porque quizás si parábamos todo ese año, porque decíamos, ¿y qué vamos a hacer si no hay nada? Y abandonábamos así como que la página, quizás no seríamos lo que estamos tratando de hacer ahorita. Pero al contrario, en la pandemia generamos un montón de contenido, cada semana hacíamos entrevistas o programitas, todos desde casa. Y eso creo que siento que nos mantuvo vigentes. Porque lo que pasó después de la pandemia es que salieron como 50.000 páginas nuevas. No sé si tú te diste cuenta. Después de la pandemia
Porque en la pandemia todos hacían sus en vivos en sus casas. Sí, Y muchas de esas páginas, cuando empezó la, cuando empezó la, cuando se reactivó todo, empezaron a transmitir en los campos. Y quizás si nosotros no nos hubiésemos mantenido en la pandemia, así como la marca, como Zona Amateur, todos se hubiesen ido con las demás marcas, pero cuando empezó todo, nos siguieron hablando como si no hubiese pasado nada. Entonces creo que podríamos mantener, quizás el tercero no es un evento, pero es un momento igual de la vida que nos dio mucho, o sea, fue algo clave para nosotros. en la vida. Y en este caso, Berna, ya sabiendo el top 3 me imagino que tienes un video o varios videos que han llegado a muchas visualizaciones. Ujú. ¿Cuál ha sido el momento y cuántas reproducciones ha tenido? Pero yo te voy a dar uno, que es el que recuerdo ahorita. El gol creo que fue en un nacional, no sé si fue un zurdito. Del pato. Ajá, exacto. Ese video, Sí, tuvo Dios mío, lo estuve viendo. como 2 millones, creo tuvo ese. ¿Cuál fue el video? ¿O qué video tienes que sí haya roto así un récord bueno para ti? Yo creo que es ese. El que se hizo muy viral también fue el de Axel Vega, en la final de Potros. Ah, el que se Él tuvo tumbó a como 1,5 millones, creo. Y hubo uno que subimos, pero no sé cómo funciona en TikTok, porque sé que es diferente, que subimos hace poco, de un patinador que se llama Donovan Carrillo, que tuvo como, creo que 95,000 likes, porque los de Facebook solo llegaban como a 12,000 o 13,000 likes. Y el de Donovan tuvo 95,000 likes. O sea que casi 100,000 personas vieron ese video. Y tiene creo que 1,8 millones de reproducciones en TikTok. Pero ese se hizo muy viral. Y también uno que subimos en época de Olimpiadas, de Juegos Olímpicos, de unas chicas de natación artística. Ese tuvo creo que como 2 millones de reproducciones también en Facebook. Y esos momentos de chuscos, ¿no? Igual se vuelven virales, no sé, un Sí. tropezón o no sé si el de el de Lobos Cané, creo que tú lo Ah, subiste. sí, sí, sí. Vimos ese video cuando se cayó Giovanni. En tu torneo se cayó. Se cayó Giovanni y dije, no manches, estaba reproduciendo un montón. Sí, los videos de chistes dan muchos, se hacen muy virales, como dices. Hay uno donde a un portero se le va la pelota así por debajo de las manos, igual tuvo como 200,000 reproducciones. Los que están pegando mucho ahorita son los de los goles. No sé si viste el de Freddy, Ah, creo que tuvo 100,000 reproducciones que del de estuvo Freddy. bueno. Y pegan mucho ahí como consejo igual para ti, los videos cortitos, como de 10, 15 segundos. Esos se pegan un montón, Mm. o sea, se comparten mucho. Y ahora tu marca, Berna, de transmisiones, em, pues el mismo día o a la misma hora. Obviamente comentabas de que ahorita la empresa ha generado pues empleos, ¿no? Ujú. Y colaboraciones. Entonces, ¿cómo, cuál es el récord y cómo has hecho para transmitir en tantos campos? Porque pues ya hay tantas ligas, hay tantos deportes ahorita que me imagino solicitan pues el apoyo de la transmisión de tu empresa y cómo le haces para que todo se dé. Sí, creo que lo máximo que hemos hecho son 5 a la misma hora. A veces entre horarios, ¿no? Por ejemplo, uno que es 7:30, uno 8, otro 8:30. Pero al simultáneo, pues en algún momento chocan todos, ¿no? Creo que sí, el récord que hemos tenido y que muchas veces pasa son de 5. A veces son 4 al mismo tiempo, 5. De hecho, creo que hasta Facebook ya solo te deja hacer 5 simultáneas. Entonces creo que hemos llegado al tope. Y hubo algo muy chistoso en ese que dices tú. Porque, por ejemplo, a veces cuando hay copas o algo así, está lo de las copas y además están las transmisiones que son normales, ¿no? Y a veces en las copas, pues tenemos varios equipos que siempre contratan. Y
Y ahí es cuando empieza el tema de pues saber cómo organizarte, porque a veces ya tienes agendado el fin de semana y empiezan las copas y te van pidiendo transmisiones. Y en una copa nos pasó que Facebook hizo una actualización que ya no podías transmitir simultáneamente. No sé si ustedes lo llegaron a ver, que hubo un momento que, por ejemplo, ya no se podía hacer a la misma vez, tenían que ser dos páginas diferentes y solo compartíamos como que un link en la página. A muchas páginas les pasó porque Facebook hizo una actualización y a nosotros nos pasó justo en una copa, en una copa nos pasó, entonces nos pedían, nos decían, oye, no se está viendo la transmisión, es que no podemos, que no sé qué, el link, y les pasamos el link. Y te decían, oye, es que no salió en zona amateur, yo te contraté para que sea zona amateur, que no sé qué. Sí, es que ya no deja transmitir, pero ahí está el link y está compartido y somos los mismos, le decíamos. Y fue chistoso porque quizás hubiese pasado en otro momento, cuando llegara la copa ya sabías cómo resolverlo. Pero justo nos empezó a pasar. De hecho pasó y nos dimos cuenta en la inauguración de la copa. En- de hecho es lo que te decía, estaba yo en la inauguración, estaba creo que César en la modelo, Luis estaba en un partido creo que de veteranos. Entonces el primero que iniciaba la transmisión era el único que podía transmitir. Y esa vez creo que empezó primero César. Y cuando yo quise empezar, le digo, no manches, no me deja transmitir en zona amateur la inauguración. ¿Será que nos bloquearon? Le digo, porque en ese momento igual estaba el tema de que muchas páginas como que las estaban hackeando. Ah, Ya ves que te metes a un link y te hackean, ¿no? O te metes a un link y te quitan tu WhatsApp. O te metes a un link y digo, chinga, ¿será que nos hackearon? Y es lo primero que piensas, ¿no? Que te bloquearon o que no puedes transmitir. Pero luego veías que César estaba transmitiendo, entonces dices, pues no, no puede ser. Y lo primero que hice pues fue, como eran en dos páginas que se iban a transmitir, como lo que hacemos en el Foot 7 que salen las dos páginas, exacto. pues me cambié de página y hice lo que hago siempre, pero al revés, y ya se transmitió. Pero como estás en la carrera de transmitir, no te pones a pensar, solo cambias rápido para ver si se puede y seguimos. Y como al día siguiente estábamos en la copa, pues no te daba chance de ver qué hacer. Y en esa copa transmitíamos así como que en cada página, cada quien tenía una página donde transmitir. Y tuvimos que hacer como que una cuenta de respaldo para que se puedan hacer al menos dos. César pues tiene la de él, siempre ha tenido la de él. Y así transmitíamos cada quien en una. Hasta que unos amigos descubrieron la forma de que eso que hacemos en la compu de transmitir en dos páginas también se podía transmitir por celular. Y nos dijeron cómo y ya otra vez salían todas las páginas en Zona Motel. Pero cada quien tiene que transmitir de una y solo enlazar. Ok, compartir en Sí, la principal. compartir, es exacto. Pero no se puede que al mismo tiempo. Por ejemplo, si con lo que te digo, si alguien empieza, solo él puede empezar, solo tiene que cruzar la transmisión. Y y fue algo chistoso, ¿no? Porque en el momento no sabes cómo resolverlo. En el momento aprendes todo lo Ajá. que tienes que hacer. Pero pues también es afortunado que tengas que pasar por eso porque tienes la chamba que te están pidiendo. Porque si solo tuvieras uno, pues ni siquiera aprenderías a hacer eso, ¿no? Ahí Pero te- como tienes una, dos o tres, pues afortunadamente aprendes ese tipo de cosas porque te están pidiendo las transmisiones. Y por ejemplo con César pasó algo muy chistoso, porque él fue el primero que como que se integró al equipo para transmitir. Y cuando yo empezaba, pues solo era yo. Y un día, de hecho él me mandó un mensaje preguntándome si yo podía transmitir, porque él llegó de Puebla o de Ciudad de México, algo así. Y él llegó por sus hijos, porque sus hijos juegan fútbol. Sí. Y a Axel le invitaron a jugar en Venados. Y como él transmitía, pues empezó a transmitir aquí. Y el señor de Venados tenía su liga en la Canec. Creo que es el profe Marcos. Entonces a él le daba El chamba profe en la Marcos Canec. Cerón. Sí, en la Canec le daba chamba. Y él empezó a tener también sus clientes. Y un día me mandó un mensaje porque porque, porque no sé cómo le pasaron mi contacto, preguntándome que si yo le podía ayudar.
Pero como vio que yo era el de zona amateur, me dijo, "Oh, ¿sabes qué? Mejor no, porque qué tal si tenemos problemas de, como que conflictos de interés, ya sabes? Sí, sí. Yo le dije, no, no hay problema, si necesitas ayuda, háblame cuando necesites. Pero él lo dejó así porque pensó que yo le iba a decir que no. Y un día que yo fui a transmitir al campo del Exrastro, una final infantil, él estaba ahí, pero yo conecté una extensión, no un multicontacto, y él se conectó de mi multicontacto. Y y yo lo iba a recoger, o sea, lo iba a quitar, y me dijo, no lo vayas a quitar porque si quitas el contacto se apaga mi compu, me dijo. Ah, está bien, ahí me lo devuelves después entonces, le dije. Y, y por ese multicontacto me dijo, ah, pásame tu número y te lo devuelvo. Por ese multicontacto yo lo mandé a una transmisión porque me dijo, porque me mandó, oye, sí tengo tu multicontacto, cuando quieras te lo paso, que no sé qué. Y yo ese día necesitaba una transmisión. Le dije, oye, pues, ¿será que puedas ir a hacer una transmisión? Porque no me va a dar chance de llegar. Y me dijo, sí, está bien, me dijo. Y de ahí empezamos a chambear juntos por ese Bueno, tipo de muy contacto. multicontacto. Y de ahí empezó a trabajar y fue cuando empezamos a tener más y más eventos. Y gracias a que también él se integró, pues yo pude decirle que sí a otros chamos, porque si hubiese sido solo yo, no iba a poder, ¿no? Porque necesitaba que se cubran 2 o 3 eventos simultáneos. Que es esa parte que igual esa es admirable, ¿no? El que tú igual tengas ese compañerismo, ¿no? Porque pues lo que habías comentado, a pesar que son o iniciaron con otros medios, Ujú. el que tú los incluyas, porque al final es más trabajo igual para estos colaboradores que tienes. Y no sé si en algún momento algún eh, alguna persona que hace sus transmisiones por su parte te haya mandado un mensaje como pidiendo pues trabajo, ¿no? Y el que la empresa o la marca vaya creciendo, igual te da este reconocimiento, ¿no? De que pues personas quieran colaborar contigo. Y igual si nos puedes comentar un poco de cómo haces esa selección, porque pues por obvias razones, ¿no? No puedes meter a cualquier persona a transmitir. Y tú cómo tomas esa decisión. Sí, esa parte que dices es muy, pues es un poco difícil por, porque hay momentos en el que sale pues bastante chamba y hay momentos en el que no sale tanta, ¿no? Y pues no puedes decirle, ah, pues te pongo un sueldo, porque a lo mejor no lo vas a poder cubrir. Y, pero hay momentos, hay temporadas muy fuertes en las cuales sí chocan mucho los eventos y pues ahí vas viendo quién se necesita. Y sí, hay muchas ya páginas, la verdad es que como ya hay bastantes páginas, ahorita es un poco más fácil de buscar porque ya saben transmitir y todo. Por ejemplo, me pasó con este Luis, que empezó, pues él sí prácticamente aprendió casi con nosotros, porque cuando llegó estaba, él estudia en la carrera, Ale es maestra, y él Sí. estudia en la carrera donde está Ale, de periodismo, y pues le pidió, como que si podía, porque necesitaba como generar ingresos. Y justamente fue chistoso porque yo en ese momento ya iba a publicar como para buscar a alguien. Y como me habló, pues ya no publiqué porque pues él me dijo. Y él, pues ya tenía como que más o menos experiencia de transmitir, pero pues no estaba como que todavía tan al nivel, tanto en producción como en su equipo, en su experiencia. Y como que él sí se fue puliendo en las transmisiones. De hecho, siempre le digo que perdió un cliente que son los Itzaes, los que están ahora en intermedia. Los de Itzaes de Doctor Abraham se llaman ahorita. En ese momento creo que solo eran Itzaes. Este, porque fue un día, estaba empezando, creo que ya con un mes o no sé. Estaba empezando con nosotros y y se le calentó su celular y entonces no se veía bien la transmisión. Y esa fue la primera vez que fue. Y la segunda porque yo iba a transmitir con un equipo
ahí con los Rayados en la Morelos. Le dije, ponte en la sombra porque ahí no se calienta tanto. Pero me dijo que el equipo le pidió que se ponga en la grada otra vez. Pero en la grada pega así directo el sol. Y como es grada, se calienta además la grada. Y además le está pegando el sol. Y aunque tenga sombrilla, se calienta. Y se le volvió a calentar el celular y otra vez lo mismo, no se veía la transmisión. Y ya no nos volvieron a hablar esos equipos. Y le digo, ¿te acuerdas cuando perdiste a los Itzaes? Por tu culpa perdimos a los Itzaes, siempre lo molesto. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, ese celular a lo mejor no estaba tan bueno para transmitir. De ahí, con la propia chamba, se compró uno mejor. Y de ahí también se compró que su ventilador, para que esos momentos no se caliente tanto, porque los celulares, aunque sean de última gama, se calientan porque está trabajando y aparte la temperatura, el sol acá en Yucatán es muy fuerte. Se compró eso, se compró lo otro, un mejor tripié y y pues todo eso que fue aprendiendo, ¿no? Pero ahora hay muchas páginas que ya llevan tiempo transmitiendo y es más fácil como que en momentos, a veces ellos nos pasan trabajos que no pueden. Por ejemplo, ahorita en la última copa hubo una página que a él le pasó, no sé, como 10 partidos y ahí sacó su buena lanita. Que es una de las partes igual importantes, el sacrificio que tienes y la inversión Ujú. que tienes que te va pidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Este trabajo o o el querer pues siempre no quedarte atrás, ¿no? Tienes que mejorar imagen, tienes que mejorar audio. Entonces esos sacrificios que comentas que hizo este colaborador y claramente tú lo tuviste que hacer para generar un contenido de mayor calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, más que nada en este tipo de cosas audiovisuales, siempre hay una cosa más. Por ejemplo, ya compraste un micrófono, te falta una base, pues hay que comprar la base. Ya compraste la base, te falta, no sé, un filtro para el micrófono. O sea, siempre hay otra cosa en este gremio de la producción, siempre hay algo que te hace falta. Que si ya compraste una cámara, te falta otra pila para la cámara. Entonces, y siempre es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor por esa cosa, no sé, si tienes una pila, a lo mejor haces un partido. Si tienes dos, puedes hacer dos partidos. Y siempre marca una pauta, pues el tener mayor equipo. Pero tampoco es lo, este, lo ideal. Por ejemplo, yo conozco transmisores yo así les digo, ¿no? Transmisores de la Ciudad de México que con un celular ni marcador tienen y cobran hasta 1,500 pesos. Pero ya tienen no sé, un buen de años transmitiendo. Y digo, no manches, 1,500 pesos, ni siquiera el marcador le ponen. Pero ya yo conozco a la persona que tiene, no sé, como 20, 30 años narrando y solo por ser la persona, pues es lo que cobra. Obviamente no va a cobrar lo mismo que una persona que lleva un año, ¿no? Pero es lo que te digo, a veces no es tanto lo del equipo, sino también saber qué hacer con lo que tienes. Berna, y ya para ir cerrando esta gran plática que tenemos, siempre le pido pues a mis invitados que nos dejen un mensaje para todas las personas que nos están viendo, para los jóvenes que a lo mejor tienen ese sueño igual de ser locutor, el hijo del profe de Food 7, Alex, creo que es Alex el que Ujú. transmite, Sí. que desde chiquitito ya está transmitiendo. Entonces, yo creo que para muchos eres un ejemplo de persona. Tengo la fortuna de conocerte de muchos años y siempre ser, eh, tener esa humildad y el tener ese tiempo para platicar, a pesar que estás armando, estás ahí platicando con todos los deportistas que se acercan y pues ya eres una figura conocida aquí en el estado. Entonces, si nos puedes dejar pues un mensaje para ellos eh, y para ir cerrando. Pues no soy mucho de dar ese tipo de mensajes, pero sí, como les dije, ¿no? Que sean muy constantes, muy responsables. La verdad es que creo que son cosas que les van a abrir muchas puertas, ¿no? Que sean muy comprometidos con lo que hacen. Si van a hacer un proyecto, que lo hagan con el mejor esfuerzo posible, que no lo hagan solo por querer ganar algo. A veces nos preocupamos más porque vamos por
lo que vamos a ganar que por hacerlo bien, ¿no? Y creo que con hacerlo bien, solito van a venir muchas cosas y pues que tampoco se sientan que lo pueden hacer solo, ¿no? Siempre vamos a necesitar ayuda de alguien, si pueden, si pueden armar un equipo para lo que sea, siempre alguien que te respalde o que te apoye va a ser la clave, porque a veces nos creemos muy buenos en algo y no escuchamos muchas opiniones o no queremos que alguien nos ayude porque creemos que nosotros lo vamos a lograr solos y ahí es cuando nos topamos con muchos fracasos. Entonces, si logras crear hasta con una sola persona un equipo así fuerte, vas a hacer muchas cosas. Y pues el tema de siempre estar capacitado, ¿no? Quizás no pagar cursos o no pagar cosas, pero siempre aprender de alguien, ir con alguien que sepa más que tú. Ese tema de ser humilde y de saber que puedes aprender de alguien, ¿no? No sé, en algún momento tú me has enseñado algo, en algún momento quizás tú has aprendido algo de mí y pues eso siempre va a ser muy fundamental. Y pues lo más importante es atreverse, porque a veces perdemos muchas oportunidades por decir que no lo vamos a lograr. Y a veces quizás no lo logramos a la primera, pero a la segunda y lo logramos mejor. Y, y pues ya muchas veces perdemos muchas oportunidades por tener miedo. No sé, por no aceptar una invitación a algún lugar. A veces me pasa mucho que estoy hasta el full de cansado o de decir no voy a aceptar o voy a cancelar ir a una transmisión y a veces cuando voy a un trabajo o algo me contratan de uno doble o tres veces mejor de la que no quería ir, ¿no? Entonces siempre ser comprometidos, muy humildes en todo lo que hagas y sobre todo agradecido, ¿no? Porque no sabes qué trabajo te va a generar uno mejor de los que tienes ahorita. Pues muchas gracias, Berna, muchas gracias por tu tiempo. Como te digo, sé que eres una persona muy ocupada. Pues cuando salga ese video ya habrá pasado lo del torneo de fin, perdón, el torneo de Navidad, por lo cual pues, te deseamos mucho éxito y que todo salga bien y ahí vamos a estar al pendiente de los equipos infantiles y los trabuquitos que metieron ahí en el torneo. Y simple y sencillamente pues agradecido por tu apoyo a ese proyecto y por igual contarnos pues parte de lo que es zona amateur y lo que es Berna en el estado de Yucatán. Pues muchas gracias por todo. Valoramos mucho este tiempo que nos diste. Pues con esto vamos cerrando este episodio del podcast de la oficina del Profe Paul. Aquí con Berna, el fundador de Zona Amateur. Y nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias.